La Iglesia Pentecostal Unida presenta La Voz Pentecostal a nombre de La Voz Pentecostal, la voz de Dios para la humanidad. Estando en una cruz murió el que lo dio todo por mí. Inmenso amor él demostró al derramar su sangre allí. La muerte no lo pudo detener, él ha resucitado con poder. Avergonzado eres, Satanás, porque esta iglesia vive y le verá. Ya viene el rey, no el llanto ni tristeza él me llevará. De toda tribu, lengua y toda nación, el rostro de mi Cristo nos alumbrará. Hoy miro hacia las nubes, ya viene el rey, no el llanto ni tristeza él me llevará. Y con todos los santos yo podré cantar. Aleluya, Cristo por la eternidad. Alumbrará. Hoy miro hacia las nubes, ya viene el rey. No hay llanto ni tristeza, él me llevará. Y con todos los santos yo podré cantar. Aleluya, Cristo por la eternidad.
Bendiciones para todos ustedes que nos están observando del otro lado de las pantallas. Es una alegría para nosotros poder saludarla en el poderoso nombre de Jesucristo y desear que sea nuestro Dios en esta hora bendiciendo sus vidas, sus hogares, sus familias, sus economías de una manera muy especial. Estamos agradecidos con nuestro Dios por darnos esta maravillosa oportunidad de estar de nuevo con ustedes para continuar dándoles a conocer las Sagradas Escrituras, la palabra de nuestro Dios. Hoy traemos para compartir con ustedes un importantísimo tema acerca del cual, bueno, no se habla mucho, pero que es un tema que todos debemos conocer porque todos los hombres y mujeres de la tierra vamos a participar de lo que dice este tema. Hoy lo hemos titulado de una manera muy especial, conociendo más acerca de la muerte. Para esto hoy me acompaña la doctora Sharon Ramírez. Bienvenida. Dios les bendiga, gracias una vez más por estar allí atentos al programa, por querer recibir palabra del Señor, por su obediencia, que el Señor bendiga sus vidas y no se aparte de este importantísimo tema del que sé que vamos a aprender muchísimo en esta hora. Bien, estimados televidentes, así es, la tenemos con nosotros para que también ella nos pueda dar a conocer un poco acerca de este tema sobre la muerte, de lo que es la parte científica. Nos acompaña hoy también nuestra hermana Raquel Paredes. Bienvenida. Gracias, Ana. Bueno, un saludo para todos aquellos que están sintonizando a esta hora el programa La Voz Pentecostal y queremos traerles bendiciones a sus vidas a través de este programa tan hermoso. Vamos a compartir las siguientes interrogantes. Definición y concepto de la palabra muerte, según la ciencia y según las Sagradas Escrituras. También vamos a compartir cuántos tipos de muerte hay. No sé si usted se ha preguntado alguna vez, pero vamos a compartir a la luz de las Sagradas Escrituras cuántos tipos de muerte hay. Vamos a hablar de formas de morir. ¿Para quién es la muerte? ¿Los muertos tienen poder para ayudar a alguien? ¿Revelar secretos? Es otra interrogante que estaremos desglosando en el desarrollo de este tema. Y por supuesto, ¿a dónde va el alma de la persona después que el cuerpo muere? Y las recomendaciones de parte de nuestro Dios. Ahora vamos a entrar en el desarrollo del tema y vamos a compartir con nuestros televidentes la definición acerca del concepto de la muerte según la ciencia. Charo. Bueno, hermana Ana, según la ciencia, esta es definida como ese proceso terminal en el cual los órganos más importantes como lo son el corazón, pulmón y cerebro dejan de cumplir su función fisiológica, dando como resultado al cese de los signos vitales. También tenemos de parte de la Sagrada Escritura la definición, es la separación del alma del cuerpo. Es el momento en que el cuerpo vuelve al polvo del cual fuimos creados. Es un acto de despojo del alma y del cuerpo. Bueno, ya hemos conocido la definición del concepto de lo que es la palabra muerte. Ahora vamos a presentar a ustedes el reportero de hoy, nuestro hermano Juan Rodríguez. Él nos estará presentando las opiniones de nuestros amigos, esas opiniones acerca de algunas interrogantes que tienen mucho que ver con este tema. Adelante, Juan. Gracias, hermana Ana. Nos encontramos en la Plaza Bolívar de Socopó y queremos escuchar muchas opiniones de los habitantes de este lugar y queremos hacer un reportaje para La Voz Pentecostal de un tema muy interesante que todos deben conocer acerca sobre la muerte. Tenemos una amiga acá y queremos saber su nombre. Hilda María Antunes. Hilda María, ¿qué opinas tú acerca de la muerte? Pues acerca de la muerte, sé que algún día Dios nos llamará y que uno tiene que estar preparado para cuando le llegue. ¿Su nombre, por favor? Adelcy Bastidas. Adelcy, ¿qué opinas tú acerca de la muerte? ¿Qué opinas? Bueno, que la muerte, o sea, no estamos preparados para ella, pienso yo. Y segundo, que el vivir es maravilloso y sentirnos placenteros, pasarla bien. Y yo creo que nadie está preparado para la muerte ni tampoco para enfrentarse a esa situación. ¿Le temes a la muerte? Bastante, creo que sí.
Seguimos con las opiniones de los habitantes de este hermoso lugar de Central Socopón. ¿Su nombre, por favor? Leonardo Zambrano. Leonardo, ¿le temes a la muerte? Sí, correcto. ¿Por qué? Porque bueno, esta vida es muy bonita y entonces yo digo que, o sea, ninguno va a querer morirse, va a querer vivir toda una vida. ¿A dónde crees tú que va el alma después que muere? Para mí depende de cómo nos portemos en esta vida, porque se escucha de que el que ora bien, o sea, tiene las puertas del cielo abiertas, y el que no, pues que va para el purgatorio. Entonces, en fin, no sabemos porque tendríamos que morirnos para saber hacia dónde vamos. Seguimos con más opiniones. ¿Su nombre, por favor? Lady San Juan. Lady, ¿le temes a la muerte? No. ¿Por qué? Porque yo creo que en esta vida todos venimos a cumplir un propósito, ¿no? Entonces yo digo que el tiempo que nos da Papá Dios es hasta el día de nuestra muerte. Yo creo que todos nacimos para morir, para cumplir un propósito y después morir. Esa es mi opinión. ¿Estás preparada para morir? No, yo creo que nadie en este mundo está preparado. Yo creo que eso es algo que llega inesperado, algo que solo el de arriba sabe qué día y en qué momento es que vamos a morir. ¿Su nombre, por favor? Clever Rosales. Clever, ¿le temes a la muerte? Claro. ¿Y por qué? Pues la muerte es aquello todo que cuando se acaba, nosotros le tememos porque ahí es donde se acaba todo lo que nosotros hemos vivido. Por ejemplo, la vida es una mentira, mientras que la muerte es una realidad. Clever, ¿estás preparado para morir? No, aún no, pero uno no sabe cuándo llega el día. ¿Su nombre, por favor? Andrés Pinel. Andrés, ¿estás preparado para la muerte? Bueno, cristianamente sí. ¿A dónde crees tú que puede ir el alma después que muere? Según la Biblia, hasta el paraíso. Bueno, si no hemos perdonado por Dios, pues. Si no, para el otro lado, como quien dice, para el infierno. Estamos aquí nuevamente continuando con las opiniones y culminando también sobre el tema muy importante sobre la muerte. Y nos encontramos con una gran amiga. ¿Su nombre, por favor? Ámbar Jaimes. Ámbar, ¿y qué opinas tú acerca de la muerte? Bueno, la muerte es algo inevitable. Todos los seres humanos tenemos que pasar por eso, tanto como familiares como pues uno mismo al final tiene que morir, ¿no? En algún momento. Y pues para eso tenemos que estar preparados todos, prepararnos, buscar la forma de encontrar su paz interior sobre todo, de que no se lleve uno ningún rencor ni nada y que todas las cosas las sane uno aquí antes de fallecer o antes de llegar a esa etapa que es la etapa a la que todos no le podemos correr. Alba, ¿y estás preparada para la muerte? No totalmente, no totalmente, pues porque le hace falta a uno bastante preparación, le hace falta a uno encontrarse más con Dios, arrepentimiento, le hace falta a uno también pues conocer un poco más las cosas y entender el porqué de algunas cosas que le pasan a uno en la vida antes de llegar a la muerte. Muchas gracias. Con estas opiniones de nuestros amigos, nos vamos a los estudios. Bien, mis amigos, observábamos allí las opiniones de nuestros amigos, diferentes opiniones, diferentes ideas, diferentes conceptos, diferentes ideologías de cada una de las personas, según su pensar y su capacidad y el conocimiento que tiene acerca de este tema tan importante, conociendo más sobre la muerte. Le damos las gracias allí a nuestro hermano Juan por ese reportaje y a nuestro hermano Tarek, nuestro camarógrafo. Nos vamos a ir en este momento a nuestra primera pausa publicitaria y de regreso vamos a continuar con el desarrollo de este importante tema. Quédese con nosotros que hay mucho que aprender acerca de conociendo más sobre la muerte. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Estás viendo La Voz Pentecostal. Materiales Paz del Río, el detalle que faltaba en su construcción. 300 metros cuadrados de exhibición, porcelanato, cerámica importada Corona e Italia, terracota, ladrillos, tablilla y todo en enchapes rústicos. Materiales Paz del Río. También es grifería, pego, listelos y salas de baño. En Socopó, sector La Esperanza, zona industrial, diagonal a Radio Premio. Materiales Paz del Río.
les invitamos a visitar nuestros templos. La Iglesia Pentecostal Unida está en toda Venezuela, ciudades, pueblos, campos y caseríos. Ven los días martes, jueves, sábados y domingo. Y la Escuela Bíblica Dominical desde las 9 de la mañana. Aquí usted podrá recibir orientación familiar y formación espiritual. O visite nuestra página web www.lavozpentecostal.org. Somos la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela. Continuamos con La Voz Pentecostal. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Gracias, estimados televidentes, por continuar con nosotros. De regreso de nuestra pausa publicitaria, le enviamos saludos a todos aquellos que están llegando a la sintonía en este momento. De igual forma, también enviamos saludos para los que nos siguen en las redes sociales, esos que nos envían sus mensajes de texto, esos que nos escuchan también a través de Radio Premio 103.9 los días domingos de 8 a 9 de la mañana. Hoy estamos presentando para ustedes un importantísimo tema, conociendo más acerca de la muerte. Antes de irnos a publicidad, escuchábamos el comentario de algunos de nuestros amigos, diferentes opiniones, diferentes conceptos, diferentes ideas, pensamientos de cada persona con respecto a la muerte, con respecto a qué día o qué tiempo o qué momento la persona puede enfrentar la muerte y si está preparado para enfrentar la muerte. Conociendo más de este tema, entonces las opiniones de nuestros amigos no se hicieron esperar, y esto es importante porque es un tema el cual no se habla mucho, no se comenta, no se reúne la familia para hablar acerca de la muerte, pero tenemos algo que es inevitable. Todos los que nacemos tenemos que morir, y es importante conocer, estimado amigo, amiga, acerca de este tema porque es lo más seguro que tenemos. De repente hoy nos acostamos y sabemos que vivimos, comimos y nos acostamos, pero de repente no sabemos si mañana no vamos a despertar porque la muerte nos sorprende. Por eso estamos aquí para compartir con ustedes acerca de estos importantes temas, lo que dice la Sagrada Escritura, lo que nos enseña Dios acerca de la muerte. Y continuando con el desarrollo, vamos a compartir esa interrogante. ¿Cuántos tipos de muerte hay? Por las Sagradas Escrituras sabemos que hay 2 tipos de muerte, Charo. Sí, hermana, la más conocida o la que todos manejan es la muerte física o biológica, que es donde se da el cese de las funciones vitales y por ende se da el fin a la vida del ser humano en la tierra. También se cumple entonces esa palabra del Señor Jesucristo que dice en Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces la muerte física es cuando nuestro cuerpo desciende otra vez a la tierra donde fuimos tomados en un principio. Bien, conociendo las Sagradas Escrituras y analizando la palabra de nuestro Dios, hemos hablado de lo que es la definición, que es el cese, cuando nuestros órganos se paralizan y ya no hay más, sale el espíritu de la vida del cuerpo y está la muerte. La muerte vino por causa del pecado del hombre, de la desobediencia, allí en el jardín del Edén. Entonces vamos a compartir también esa otra parte que quizás usted no conoce, porque hemos visto morir físicamente a muchas personas y sabemos que nosotros lo vamos a hacer. Pero ahora vamos a hablar de una muerte que poco se comenta, que es la muerte espiritual y que está destinada a 3 grupos específicos de personas. Está así como que seleccionados en 3 grupos, Raquel. Así es, tenemos la muerte espiritual para aquellos que no han conocido al Señor Jesucristo. Y ya el Señor ha dado un dictamen en cuanto a esto. Eso lo encontramos en Ezequiel capítulo 18, verso 20. Dice, el alma que pecare, esta morirá. Eso fue ya una palabra dada por el Señor Jesucristo. Aquella alma que verdaderamente no cumple los mandamientos del Señor Jesús, que no cumple los requisitos, morirá. Y también tenemos en 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 9, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición,
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces conocemos que aquel que partió de este mundo sin conocer al Señor Jesucristo, que murió en delitos y pecados, sabemos que esa alma va a morir, y aparte que están excluidos y están a una eterna perdición. Bueno, muerte física, muerte espiritual para el hombre que no ha conocido el plan de salvación. Pero tenemos otro tipo de muerte espiritual que va dirigida a otro grupo de personas, aquellas personas que han conocido el Evangelio, se han arrepentido, se han bautizado, han recibido el Espíritu Santo y están allí dentro de la iglesia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Dice en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, dice la palabra de nuestro Dios. Nos habla allí, nos da Dios una recomendación en el verso 14 y 15. Dice 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué pasa con esta persona? Son las personas que han dejado de practicar la obediencia plena a las Sagradas Escrituras y han seguido practicando esas actitudes, esa manera de vivir que tenían antes de convertirse al Señor. Ese viejo hombre ha quedado dentro de ellos. No ha habido una conversión plena y están allí dentro de la iglesia, pero están en muerte espiritual. Pero nuestro Dios está haciendo un llamado. Le dice, despiértate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. También dice la palabra de Dios allí en la carta del apóstol Pablo a los romanos, podemos leer un poquito más claro en el capítulo 6, verso 11, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando el hombre hace un pacto con Dios, cuando el hombre acepta el nombre de Jesucristo y se bautiza en ese nombre para perdón de pecados, tiene que vivir una vida en obediencia a la Sagrada Escritura para no incurrir en una muerte espiritual aún después de haber creído, porque si muere en esa condición, de seguro que también no va a poder ser salvo. Pero tenemos otro grupo más, Sharon. Así es, así como hay muerte para aquellos que no han conocido a Dios, para aquellos que están en la iglesia, también hay un grupo importante y es la muerte para los impíos. Y usted se preguntará, ¿qué son los impíos? Son aquellos que han conocido a Dios, que tienen en su vida invocada el nombre de Jesús, que se han apartado del Señor Jesucristo. Estas son las personas impías. Y esta muerte se puede ver a través de las Escrituras en el libro de Ezequiel 18, dice en el 21, versículo 21, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Quiere decir que está muerto si se aleja del Señor Jesucristo. Dice, apartándose el justo de su justicia, haciendo iniquidad, él morirá por ello, porque la iniquidad que hizo, morirá. Pero el Señor es misericordioso, no queriendo que la gente muera, que se pierda sin salvación. Dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel?, pregunta el Señor. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y vivirás. El Señor es lleno de misericordia, es un Dios de amor. Y el Señor no quiere la muerte. En este grupo en especial es triste porque han conocido al Señor, el amor, su misericordia. Pero el enemigo mete en su mente mentiras de que ya es muy tarde para regresar. Pero el Señor dice, quiero yo la muerte, quiero tu muerte. No, al contrario, también encontramos en las Escrituras una parábola, una historia en las Escrituras que dice que había un señor, un padre que tenía 2 hijos. De esos 2 hijos, el menor quiso irse, pedir su herencia e irse. Y él lo hizo. Dice en San Lucas, lo podemos encontrar esta historia en San Lucas 15, dice, y el hijo le dijo al padre, después que él se fue, pecó, se alejó de su padre, en este caso sería el Señor Jesucristo, cuando el hijo decide abandonar todo lo que el padre está ofreciendo, alejarse y hacer su vida, él decide regresar y dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cuántos impíos se sienten así en este momento, de que no son dignos de ser hijos de Dios? Pero el Señor nos sigue mostrando a través de sus Escrituras el amor que tiene para con cada uno de ustedes. Dice que cuando el hijo dijo esto, dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle,
Ponle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y trae el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto, aquel que se había alejado de él, era y ha revivido, porque ha decidido regresar a su Padre, que es en el cual tenemos vida eterna, en el Señor Jesucristo. Él es la vida. Dice, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Entonces el hijo mayor que se había quedado allí estaba molesto porque ¿por qué iba a regresar se había decidido ir? Pero el Señor vuelve a mostrar su misericordia a través de las Escrituras y dice, entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Cuando nos apartamos del Señor, del Padre Celestial, que es quien nos da vida, estamos muertos en delitos y pecados, pero cuando regresamos a Él hay fiesta en los cielos, porque tu alma es importante para el Señor Jesucristo. Ya conocimos acerca de la muerte física. También conocimos la muerte espiritual dirigida a 3 grupos: aquellos que no han conocido a Dios, aquellos que le han conocido y que están dentro de la iglesia, pero que no están viviendo conforme a las Sagradas Escrituras, y este grupo que son los impíos, las personas que se han apartado del camino de nuestro Dios. Llevaríamos 2 tipos de muerte, física y espiritual. Ahora vamos a conocer, Raquel, darles a compartir con nuestros televidentes de esa muerte donde están las 2 unidas, la muerte física y la muerte espiritual. Así es la muerte segunda, podemos decir. Ya conocemos, ya desglosamos lo que era la muerte física del ser humano, pero queremos desglosar un punto que es muy importante, que muchos piensan que después que partan de esta tierra ya, hasta allí, todo se acabó. No, hay una segunda muerte, y es la que vamos a hablar hoy, es una eterna condenación. Eso lo encontramos en Apocalipsis 20, verso 12, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Esto qué quiere decir? Para todo aquel, cuando dice, vi a los grandes, a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, es que allí no hay excepción para personas para la condenación, sino que allí van a entrar grandes, podríamos decir ricos, pobres, flacos, gordos, blanquitos, negritos, de cualquier, podríamos decir, de raza, de credo, de cualquier, va a entrar allí podríamos decir, en ese juicio que va a tener el Señor Jesucristo, y es allí donde el Señor va a dictaminar, va a dar ya un veredicto en cuanto a la muerte de la persona. Si aquella persona que no se haya, como dice aquí, no se halló inscrito en el libro de la vida, es allí de que esa persona va a pasar, esa alma va a pasar a una muerte segunda, que es la muerte eterna, es una condenación eterna. Pero el que se halló inscrito en el libro de la vida es el cual se bautizó, el cual se arrepintió, el cual se bautizó en el nombre de Jesús, el cual vivió para Dios, va a entrar a una vida más allá de la muerte. Pero aquel que muere sin el Señor Jesucristo, esa alma va a ser condenada. Y eso lo podemos encontrar también en Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, no hay un alma que se pueda escapar de las manos del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya esto es un veredicto que el Señor va a dar y ya está establecido. Por lo tanto, el Señor siempre le está advirtiendo al hombre de que el hombre, cuando tenga vida, o sea, en este momento que tenemos vida, hay oportunidad de acercarse a Dios y de evitar una segunda muerte, sino que nos podamos acercar a Dios. Es allí donde el Señor va a dar una vida diferente a la de aquí de la tierra. Importante. Muchos dicen que el cuerpo y el alma son una misma cosa. Hay teorías, hay religiones, hay filosofías que opinan de esta forma, que tienen diferentes conceptos. Pero nos damos cuenta allí que la muerte segunda es la muerte del cuerpo y del alma juntamente. Quiero compartirles en la palabra de Dios, en el libro de Mateo, capítulo 10, verso 28,
nos habla acerca de que el alma es una cosa y el cuerpo es otra. Esto es para desmentir estas falsas doctrinas. Dice así, en el nombre de Jesús: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que tenemos un alma y un cuerpo. No creas a esa teoría de que el cuerpo y el alma son una misma cosa y que cuando morimos vamos al polvo y todo quedó allí. No. La Sagrada Escritura es muy clara. Nos vamos a ir a nuestra pausa publicitaria y de regreso vamos a compartir con ustedes acerca de algunas formas de morir. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Estás viendo La Voz Pentecostal. Lo que necesitas para tu celular, PG Inversiones. Servicio técnico en general, actualización de software, accesorios, venta de equipos nuevos y usados totalmente liberados. Cambio de todo tipo de táctil. PG Inversiones con punto de venta para mayor comodidad. La mejor atención, esto y mucho más. PG Inversiones. Agromotos Compañía Anónima en Socopó, concesionario Suzuki, venta de motos, repuestos y accesorios. Agromotos también tiene repuestos en Paire, Pera, Honda, Yamaha y ABA. Agromotos le apoya en sus labores del campo con desmalezadoras, motorbombas y fumigadoras. Visítenos en Socopó, sector Mirtacamejo, carrera 10, entre calle 5 y 6, teléfono 0273-928-1985. Agromotos Compañía Anónima. Continuamos con La Voz Pentecostal. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. De nuevo con ustedes, mis estimados amigos, en este importante tema acerca de conociendo más sobre la muerte. Antes de irnos a nuestra pausa publicitaria, dejamos al aire una interrogante acerca de las formas de morir. Tenemos que la primera forma de morir, le podríamos llamar, como dice la palabra de nuestro Dios, que es la guía. Habla de la muerte natural. Cuando, como al principio decía nuestra hermana, echaron allí en el concepto de que es el cese de los órganos. Entonces esa muerte natural es cuando el hombre llega a su edad de su vejez, que sus órganos han funcionado y poco a poco se van deteniendo, se van congestionando, van perdiendo ese vigor, esa fuerza, el cuerpo, esa vitalidad, y el hombre va poco a poco decayendo hasta que llega la muerte. Tenemos en las Sagradas Escrituras, podemos encontrar de hombres que tuvieron largura de días, y uno de esos ejemplos fue Matusalén. Este hombre vivió 969 años. Tuvo suficiente tiempo para que su cuerpo funcionara, trabajara y vivir en esta tierra. También tenemos a Noé, que le siguió con 950 años. Después que el diluvio transcurrió, esa generación murió allí por causa del pecado y la maldad, Dios decidió que acortaría los días. Noé fue el único que salió de esa generación y pudo disfrutar de esos 950 años, pero de allí en adelante ya la vida del hombre llegó a 120 años y el rey David lo dejó escrito, que en los más robustos ya se acortó más el periodo de la vida del hombre, sería hasta 80. Aún hoy día tenemos ese tiempo de personas que de repente llegan a 100 años, 120, 110, 102, pero cada día se ha acortado más el periodo de la vida del hombre, pero a eso se le llama muerte natural, cuando Dios decide que el hombre ya no va a vivir más sobre la tierra. También tenemos entre los tipos de muerte, la muerte trágica o violenta. Es esa muerte producida por un agente externo que quita la vida del ser humano de manera brusca. Entre eso encontramos lo que son los suicidios, los homicidios y los accidentes, que son frecuentemente la causa de muerte. También en la Biblia se registra la primera muerte violenta y la encontramos en Génesis 4:8. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató, es decir, que fue con violencia hacia él y arrebató la vida de su hermano.
Podremos decir que la muerte ya es algo que estipuló el Señor Jesucristo. La muerte es una ley que está establecida por Dios. Desde el momento que el hombre desobedeció, desde el momento que el Señor estableció el hombre en el huerto del Edén, de allí que el hombre tomó una decisión equivocada, es allí donde entra la muerte para el ser humano. Podemos ver en Romanos 9, capítulo 9, verso 27, y dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces hay una sola muerte aquí en la tierra. Y también tenemos en Romanos capítulo 6, verso 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nos damos cuenta que hay una muerte que el Señor ya estableció, es una ley que se cumple hasta el sol de hoy, que es la muerte del ser humano en el cual se acortan sus días. Y podríamos terminar con Romanos capítulo 5, verso 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Entonces, por causa de la desobediencia entró el pecado y el pecado produce la muerte para el ser humano. Entonces, nos damos cuenta que es una ley que el Señor estableció desde el principio del mundo. Bien, tenemos muerte natural, muerte trágica, y muchas personas se preguntarán por qué hay personas que mueren a temprana edad, porque estamos hablando de que la muerte natural es esa donde la persona tiene un periodo largo de vida, y la muerte trágica de repente sorprende a los niños, de repente a un joven, a un anciano, y muchos dicen, bueno, pero ¿por qué murió así? Observamos también lo que está pasando en el mundo, o ha pasado de muchos tiempos, como son los terremotos, las guerras, donde mueren tantas personas. Pero en las Sagradas Escrituras encontramos que en la antigüedad de los tiempos, cuando el hombre estaba sin la protección de Dios, cuando el hombre estaba en rebeldía con Dios, entonces a temprana edad, terminados de nacer, moría la gente, porque no estaba esa protección de Dios. Y vemos de estos hombres que yo nombraba al principio, hombres que se guardaron para Dios, que temieron a Dios, que obedecieron sus mandamientos y que pudieron tener esa largura de días y llegar a vivir esa muerte natural. Entonces, muchos nos explican todas estas cosas, pero la palabra de Dios nos da respuesta a todas estas interrogantes. Raquel, otra interrogante, ¿para quién es la muerte? Bueno, eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, verso 22, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La muerte es para toda aquella persona. Ya es una palabra que el Señor dio, y como lo deseamos, valga la redundancia, es una ley que ya el Señor dictamina. Entonces, la muerte es para todos. Pero sabemos que más allá de la muerte hay una segunda muerte. Ya eso lo habíamos hablado anteriormente. Bien, continuando con el desarrollo de nuestro tema, vamos a compartir un poco acerca de alguna teoría de que muchos se preguntan allí si los muertos tienen poder. Hay muchas personas que creen que después que el hombre muere, tiene poder para aparecérsele a alguien, revelarle algún secreto. Entonces, ¿qué dicen las Sagradas Escrituras acerca de este tema? Quiero leer en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, 5 al 10, libro de Eclesiastés. Podemos encontrar la palabra del Señor que nos dice de la siguiente manera. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron, ya, y nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol. La palabra de Dios es clara, amigo, amiga. Si usted cree que alguien puede salir y puede hablarte, puede revelarte algo que pasó o que va a pasar, te puede decir algo, o que tú puedes pedirle a alguien que ya murió, al alma de esa persona, para que te haga un favor, para que te haga un milagro, para que te ayude en algo, la palabra de Dios es clara. Dice que los muertos nada saben y ya no tienen más memoria y además ya no participan más de ninguna obra que se hace debajo del sol. Ahora, ¿quién opera allí? ¿Cómo podemos explicar esto? Que hay personas que tienen sueños, que alguien se les apareció, que dicen esto. ¿Quién opera allí? ¿Cómo acontece esto? Bueno, hermana Ana, en la actualidad hay muchas personas que acuden a espiritistas, a brujos, a agoreros,
para que desciendan espíritus, incluso son partícipes de irse a montañas, a cascadas, a lugares lejanos, para que desciendan estos espíritus y poder encontrar la revelación de muchas cosas. Pero ¿quién opera allí? Era su pregunta. Aquí va a operar lo que son espíritus de engaño, lo podemos encontrar a través de las Escrituras, en 1 de Samuel, capítulo 28. El rey Saúl tenía un profeta, que era quien le daba palabra del Señor, quien daba revelación en ese tiempo. Y dice que era Samuel. Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá su ciudad. Luego dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urín, ni por profetas. Entonces Saúl, en su desesperación, como sucede con muchas personas que quizás nos están sintonizando, que usted conoce, dice que consultó a una mujer para la adivinación, y ella le dijo, entonces, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y esta mujer lo hizo descender un espíritu, y le responde en el versículo 13, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra, dioses con D minúscula, es decir, espíritu de engaños. No dice que descendió del cielo, que viene del cielo esto, no, que descendió de debajo de la tierra. Estos son espíritus de engaños que toman forma corporal o forma celestial para engañar al ser humano. El diablo se transforma o de ángel de luz para engañar al ser humano, y así es como operan estos espíritus. Y pueden imitar la voz de esa persona que murió o su apariencia física. Raquel, una última pregunta antes de irnos a publicidad. ¿A dónde va el alma del hombre después que el cuerpo muere? Bueno, tenemos una respuesta muy asertiva, eso lo encontramos en Eclesiastés, capítulo 12, verso 7, dice, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, quien la dio. Entonces nos damos cuenta que el alma va a Dios, quien la dio. Bien, estimados amigos, nos vamos a nuestra última pausa publicitaria y de regreso vamos a compartir con ustedes algunas recomendaciones. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Estás viendo La Voz Pentecostal. Global Technology en Socopó te ofrece una alta gama de accesorios y repuestos para celulares, tablets y computadoras. Global Technology también es servicio técnico, liberación y actualización de software. Ofrecemos los exclusivos protectores de pantalla, vidrio templado y forros acuáticos. Visítenos en la calle 4 entre carrera 6 y 7 vía terminal de pasajeros. Global Technology. Escuche La Voz Pentecostal en Radio Premio 103.9 todos los domingos. La Voz Pentecostal, bendiciendo sus vidas. Aserradero Maderas El Bosque Compañía Anónima. Venden machimbrado al mayor de teca, melina y pino. También tablas en diferentes medidas. Cuartones, listones para pisos, parqués, tableros y palos de escoba. Estamos en el barrio Libertador 2, calle 7, esquina Carrera 12. Aserradero Maderas El Bosque Compañía Anónima. Continuamos con La Voz Pentecostal. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Gracias por continuar con nosotros ya en la última parte de nuestro programa en el día de hoy. Antes de irnos a nuestra pausa, estábamos hablando allí acerca de a dónde va el alma del hombre después que el cuerpo muere. Pero antes de continuar con la respuesta a esta pregunta, vamos a escuchar a Sharon recordándonos la dirección de las redes sociales. Nos pueden encontrar a través de Twitter, @VozPentecostal, en YouTube y en Facebook como @VozPentecostalSocopó. Síganos, vamos a encontrar allí mucha palabra y mucha vitamina espiritual para su vida a diario. Ok, estaban hablando acerca del tema ¿a dónde va el alma después de la muerte? Y sabemos que en Eclesiastés capítulo 12, verso 7 dice que el alma va a Dios, quien la dio. Y tenemos un ejemplo, podríamos decir, en San Lucas capítulo 16, verso 22, dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y el Hade alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham,
ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces nos damos cuenta que más allá de la muerte, antes de que el Señor llame a juicio a todas las almas, nos damos cuenta que esto está en las manos del Señor Jesucristo, es una prerrogativa que le corresponde al Señor Jesucristo, el cual aquel hijo que parte de este mundo con su salvación, sabemos que el seno de Abraham representa la fe. Aquel hombre que parte con el Señor Jesucristo tiene una esperanza, sabe que el Señor lo va a llamar y por lo tanto tiene un descanso, pero aquel que parte de este mundo sin la salvación de su alma, sabe que va a un lugar de tormento en el cual no hay un descanso. ¿Por qué? Porque así está establecido en la palabra de Dios, que aquel hombre, podríamos decir, es una simbología lo que hay aquí en la palabra de Dios. Aquel hombre fue a un descanso, Lázaro, pero el rico fue a un lugar de tormento. Entonces eso está en las manos del Señor Jesucristo. El lugar de tormento significa una falta de esperanza, no hay nada que el hombre pueda esperar más allá de la muerte, pero sabemos que los que mueren en el Señor Jesucristo tienen una esperanza mucho más allá de la muerte. Bien, Charo, algunas recomendaciones para nuestros televidentes. Sí, aunque este tema siempre genera temor en la sociedad, es algo, como usted lo decía, hermana, muy seguro para el ser humano, que es morir. Pero quiero darle como recomendación que nos preparemos. Dice en Segunda de Reyes 21, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Quizás en ese momento Ezequías tuvo la oportunidad de que el Señor le advirtiera a través del profeta que se preparara porque iba a morir. Y a nosotros no va a ser directamente, pero hoy el Señor nos está diciendo prepárate, y esto es a través del Evangelio. Prepárate, arrepiéntete, bautízate, vive en santidad para mí, para que estemos preparados el día del juicio. También tenemos otra recomendación en Eclesiastés capítulo 9, verso 12, dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cae de repente sobre ellos. Esto significa, el hombre no conoce su tiempo, usted no conoce cuándo va a partir de esta tierra, por lo tanto el Señor hoy está abriendo una puerta, le está dando una esperanza para que usted se acerque a Él y pueda tener una vida más allá de la muerte, pero aquel que parte sin el Señor Jesucristo sabemos que no va a un lugar de descanso, de reposo. Por lo tanto, el Señor le dice hoy, usted no conoce su tiempo, por lo tanto, aproveche el tiempo que Dios nos ha dado. Y tenemos que analizar las Sagradas Escrituras. El amor de Dios fue muy grande cuando Él tomó un velo de carne y se acercó al hombre para hacer un sacrificio para que el hombre fuera librado de la muerte segunda, de esa muerte del cuerpo y del alma. Y esto lo puede lograr el ser humano mientras está vivo aquí en este cuerpo, mientras estamos presentes en esta tierra, nosotros mismos, cada uno por cada uno. La palabra del Señor dice que el alma que pecare, esa morirá, que el Hijo no dará cuenta a Dios por su Padre, ni el Padre por el Hijo, sino que cada uno morirá por su pecado. Por eso el Señor Jesucristo nos dejó su evangelio, porque Dios no quiere que tu alma, estimado amigo, hermano que me está observando, que nos ha seguido en este tema, vaya a un lugar de tormento, vaya al infierno, porque la palabra del Señor dice que ese lugar es el lugar destinado para todos los desobedientes, donde Dios va a colocar allí el cuerpo y el alma del hombre que no ha recibido su palabra, que no ha obedecido sus mandamientos. Por eso estamos como iglesia dando a conocer, compartiendo con ustedes estos temas que a veces de repente humanamente no son muy agradables, pero que son muy necesarios para que el hombre se pueda preparar espiritualmente. Dice la palabra de Dios en Isaías 38, 18, porque el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Entonces, mientras estemos vivos, tenemos una oportunidad, como decía Raquel, como decía Charo. Es importante tomar las recomendaciones de parte de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que te prepares, para que enseñes a tu familia, le enseñes a tus hijos, a tus niños, a tus adolescentes, para que se reúnan en familia, tomen las Sagradas Escrituras y hablen acerca de estos temas, que hay una salvación y hay una condenación.
y que la podemos lograr mientras estamos aquí vivos, porque después que morimos ya no hay opción. El alma va a Dios, el cuerpo va al polvo, hasta el día que Dios decida resucitar y dar a cada uno conforme a su obra. Dice que le va a pagar conforme a sus obras. Bueno, muchachas, el tiempo se nos ha ido, se nos ha terminado. Y bueno, gracias a nuestro Dios por permitirnos hoy compartir con ustedes acerca de este tema. Gracias Raquel, gracias Sharon, gracias Alejandra, detrás de las cámaras. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros, por seguirnos. Esperamos haber sido de bendición, recordándoles que las Sagradas Escrituras dicen: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ya que las demás cosas vendrán por añadidura. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Que Dios les bendiga. Te niegue y el intelecto humano te desprecie. Tú existes no por dichos de la gente, tú existes porque eres omnipotente. Si aquel que cree ser sabio te niega y el fuerte en su poder te menosprecia, bendito el ignorante que te acepta, dichoso el débil que ansioso te espera. Tú existes, yo te siento. La diste al hombre, los cielos cuentan de su inmensa gloria, pues son fiel evidencia de sus manos. Felices los mortales que en ti creen y han hecho de Jehová su único Dios. Ellos no morirán eternamente. Pasaron de esta vida una perenne. Tú existes, yo te siento. Y aunque no te sintiera, y aunque en ti no creyera, tu obra se manifiesta.
La Iglesia Pentecostal Unida presentó La Voz Pentecostal a nombre de La Voz Pentecostal, la voz de Dios para la humanidad.